presentación, ¿verdad? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, fuente es un lugar de donde obviamente va a brotar algo, digamos, ¿no? Entonces podemos decir fuente es el lugar de donde va a brotar algo, ¿no? El origen de algo, el origen de donde vamos a poder establecer nuestras características, hechos, situaciones, aspectos, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestro país tenemos esta pirámide de Kelsen, algunos la deben conocer, la pirámide de Kelsen, ¿no? Que más o menos va establecida de esta forma. Y esta pirámide de Kelsen nos indica la jerarquía normativa de las normas. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener una determinada jerarquía en cada una de estas normas, ¿ya? Nos va a establecer y nos va a determinar esta jerarquía bajo las siguientes características. Primero, nos va a decir que en primer lugar siempre va a estar la constitución política del Estado. La constitución política del Estado es la ley de leyes, es la norma especial, es la norma fundamental de nuestro país. Entonces, fíjense, va a estar a este nivel la constitución. ¿Por qué? Porque solamente vamos a establecer y tener esas características en cuestiones de la constitución política del Estado. En siguiente peldaño, digamos, van a estar en materia tributaria los convenios y tratados internacionales aprobados por ley, le vamos a poner, o por el Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que Bolivia va a firmar o puede firmar distintos tratados o convenios con diferentes países para el intercambio de información, para evitar la doble imposición, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, estos tratados y convenios van a tener esa característica y van a poder establecerse bajo esa naturaleza. Luego va a estar el Código Tributario Boliviano, lo que nosotros tenemos ahora mediante la ley 2492. ¿No es la ley 2492 que nos establece el Código Tributario Boliviano? Después del Código Tributario Boliviano van a estar presentes las leyes. Y estas leyes se van a referir, por ejemplo, en materia tributaria, inicialmente la ley número 843, por ejemplo, ¿no? Donde está la clasificación de los impuestos, puede estar también, no la ley de clasificación, los impuestos. Luego vamos a tener la ley 154, por ejemplo, que vamos a hablar más adelante, la ley 154, que es concerniente a la ley de clasificación de impuestos, y otras de esa misma naturaleza que van a ir a establecer el carácter normativo de estas normas, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí esa primera consideración, ese primer aspecto en relación a las normas que nosotros debemos analizar. Y luego por debajo de eso va a estar obviamente los decretos supremos. Entonces aquí vamos a poner los decretos supremos que correspondan, después van a estar las resoluciones supremas, después vamos a poner en última instancia las resoluciones normativas de directorio, digamos, ¿no? Entonces, este es el conjunto de normas que van a establecer nuestra pirámide de Kelsen, si ustedes quieren, y la jerarquía normativa. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Lo que se tiene que hacer es que cada una de estas normas va a obedecer de arriba hacia abajo a la Constitución Política del Estado. ¿Qué es lo que establece la Constitución? La Constitución Política del Estado va a dar los lineamientos necesarios correspondientes para que cada una de estas normas pueda aplicarse. Entonces, por ejemplo, les voy a poner en un ejemplo sencillo para entender y después vamos a entrar al ámbito tributario. En la Constitución
política del Estado no fija las penas, digamos, desde el punto de vista de la materia del derecho penal, ¿no ve? Simplemente nos dice que la pena máxima impuesta en Bolivia es de 30 años. O sea, ¿eso qué quiere decir? Si alguien ha agarrado y con su metralladora ha ido a 100 personas, la pena máxima que le van a dar es 30 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una acumulación de penas como hay en Estados Unidos, digamos, por cada fallecido le pueden dar una cadena perpetua y si ha matado 30, en Estados Unidos la norma dice son 30 cadenas perpetuas, ¿no ve? Entonces, algo que no se entiende, pero así está en el sistema americano. En cambio, aquí la Constitución dice no más de 30 años. Entonces, todas las normas penales tienen que acomodarse a eso, a no dar más de 30 años de prisión a una persona. En materia tributaria nos dice ciertos principios, nos establece ciertos principios y obviamente bajo estos principios nos establece las características de poder determinar y establecer, por ejemplo, la capacidad contributiva. Uno de los principios que nos establece esta característica es que cada uno de nosotros, cada una de las personas va a tributar en función a los ingresos, por ejemplo, que está percibiendo. Entonces, la norma no puede ir, digamos, una ley, crear un impuesto y que diga, todos los ciudadanos, digamos, o todos los universitarios van a pagar 10,000 bolivianos cada mes de impuesto. Y le vamos a decir, pero si ninguno de los universitarios tiene ese tipo de ingresos, ¿no? Tendría para pagar, digamos, no sé, 10,000 bolivianos cada mes, tendría que ganar mínimamente, pues, de 100,000 bolivianos hacia adelante, ¿no? Entonces, ninguno de los universitarios puede pagar eso. Y si la norma sale, todos los meses deberíamos, porque ni los universitarios ni los docentes podrían llegar al pago de ese impuesto. Entonces, ahí, por ejemplo, nos fija la Constitución y nos dice que hay uno de los principios, y uno de los principios es la capacidad contributiva. Y esa capacidad contributiva tiene que ir en función a los ingresos que vaya teniendo cada una de las personas. Entonces, si da ese lineamiento a la Constitución, una ley, el código, el decreto supremo, la resolución normativa de directorio, tiene que hacer caso a esa circunstancia. Entonces, lo que se va a hacer es que evidentemente vamos a tener que establecer esas características para ¿no? Para estos tipos de normas que va determinando y estableciendo el gobierno y los gobiernos departamentales, ¿no? Entonces, estas son las fuentes principales que vamos a tener. Luego podríamos establecer también como partes de las fuentes, obviamente, porque el código nos dice con carácter limitativo, nos establece son fuentes del derecho tributario estas, ¿no? Pero también más adelante vamos a ver que nosotros en materia tributaria nos podemos apoyar en otro tipo de herramientas, si ustedes quieren, que son importantes porque ya vamos a tener algún tipo de características como son la doctrina y la jurisprudencia. A ver, que la doctrina son casos ya analizados por peritos. En este caso, por ejemplo, puede ser, uno de los estudiosos del derecho tributario, algún reconocido, ha creado su libro, ha estudiado, entonces ahí nos puede dar directrices, ¿no? Directrices de cómo aplicar, cómo entender ciertos casos, ¿verdad? Y por el otro lado, vamos a tener y vamos a poder establecer la jurisprudencia. Y la jurisprudencia, ¿qué es? Son casos ya analizados y resueltos por autoridades,
¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? En un caso similar, ¿no? En un caso similar, cuando tengamos que analizar algo de los impuestos, vamos a decir, en un caso similar ha sucedido esta circunstancia. A ver, entonces, esta es la característica y generación de la norma. Ahora bien, un otro punto importante es el establecimiento del principio de legalidad. El principio de legalidad. ¿Qué quiere decir? Nos sitúa el principio de legalidad a este nivel, ¿no? A este nivel, al nivel de las leyes. A este nivel donde vamos a poder establecer las características de estas posibles leyes que sean creadas. Entonces nos dice en el primer enunciado, digamos, del principio de legalidad, aquí, que solo una ley, por eso dice de legalidad, solo una ley puede crear, modificar, crear, mejor para no hacer mucha transcripción. Permítanme un ratito, voy a agarrar, no es esto, aquí, más fácil, de la ley 2492, es lo que les estoy explicando. Ahorita vamos a entrar al artículo 6. Aquí está, ¿no? Solo una ley, yo les voy a ir explicando todo esto. Bien, lo primero que nos dice es que solo una ley puede, ¿no? Solo una ley puede. Inicialmente, lo único que va a hacer es crear, modificar, suprimir los tributos. ¿Eso qué quiere decir? Puede crear el IVA, por ejemplo, lo ha creado mediante ¿qué? Mediante la ley 843. Suprimir tributos. Por ejemplo, con la ley 1606 han suprimido uno de los impuestos, el IRPE, por ejemplo, ¿no? Que más adelante vamos a ver cuando llevemos el sistema tributario. Definir el hecho generador, o sea, ¿qué va a gravar el impuesto, ¿no? De la obligación. Fijar la base imponible y la alícuota, dice, o el límite máximo y mínimo de la misma, y designar al sujeto pasivo. Entonces, aquí, en segunda instancia, lo que me está diciendo, señor, puede excluir los hechos económicos gravables del objeto. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que puede, en este caso, decir quiénes no van a pagar ese impuesto. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios, ¿no? Otorgar beneficios. Por ejemplo, hay una ley que dice que en la ciudad del Alto toda inversión que se inicie en la ciudad del Alto va a tener un privilegio de no pago del IUE por los siguientes 4 años. Entonces, obviamente, esta característica es importante. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones. ¿De qué nos está hablando ahí? Nos está hablando de un perdonazo. Ustedes han debido escuchar, hay perdonazo tributario, ¿no? ¿Para qué? Para que un ciudadano que pueda deber algún tipo de impuesto, entonces pueda pagar sin afectación, obviamente, de ciertos recursos, esos impuestos. Luego está el punto de establecer los procedimientos jurisdiccionales, o sea, quién va a poder cobrar el impuesto, quién va a poder determinar esas características. Luego está el de tipificar los ilícitos tributarios y las sanciones, o sea, cómo van a sancionar a las personas, cómo van a establecer esas sanciones a las personas. Luego, establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias. Solo una ley va a establecer eso y establecer los regímenes suspensivos en materia aduanera. Por ejemplo, un régimen suspensivo, cuando hemos estado en pandemia, en temporada, digamos, en época alta, ¿qué es lo que han dicho? Todo lo que sea relativo a medicamentos, insumos que ayuden al COVID,
no van a pagar, obviamente, los aranceles de importación. Entonces, han suspendido eso. ¿Por qué? Porque obviamente necesitábamos con gran, digamos, ayuda, necesitábamos como ayuda esos medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante establecer, estimados jóvenes, que solo una ley puede crear, modificar, suprimir tributos. Entonces, por ejemplo, si yo les diera en el examen un ejemplo, el presidente Luis Arce, mediante decreto supremo 112853, ha creado el nuevo impuesto al uso del WhatsApp en los celulares, siendo Entel la persona que va a recaudar, Entel o los operadores telefónicos van a recaudar los impuestos y después, ¿qué más? La alícuota o la base imponible será cada mensaje de WhatsApp, el cobro será 10 centavos por cada mensaje de WhatsApp, etcétera, ¿no ve? ¿Ustedes qué pueden decir a eso? Les repito, el presidente Luis Arce, mediante decreto supremo, ha creado un nuevo impuesto. Este nuevo impuesto se denomina el impuesto al WhatsApp, digamos. Hasta ahí dejaremos. Más adelante ya no nos interesa. ¿Qué dirían ahí? ¿Quién me dice algo respecto a eso? Licenciado, ese impuesto no procedería porque no está determinada mediante una ley. Perdón, no lo he escuchado muy bien, Juan Gabriel. Ese impuesto no procedería, licenciado, porque no está determinado bajo una ley, está bajo un decreto supremo. Exacto. Entonces, también la Constitución nos dice, se crearán impuestos mediante ley, mediante leyes. El código tributario, aquí vamos a establecer qué artículo, el artículo 6 del Código Tributario, nos establece también que solo una ley puede crear impuestos. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir? Presidente del Estado se equivocó. Lo que tiene que hacer es elaborar una ley y esta ley tiene que ser aprobada para que podamos nosotros tributar. Eso es lo que tenemos que decir, ¿verdad? Entonces... Buen día, licenciado. Disculpe una consulta, ¿me escucha? Sí, Víctor. ¿Qué sucede en periodos, por ejemplo, que no era constitucional los gobiernos? ¿También se sigue esa línea o ya hay alguna alteración para producir esa ley? Perfecto. En esos tiempos existían los decretos leyes, por ejemplo, ¿no? Los decretos leyes. Pero para que no haya confusión, para que no haya nada de eso, en nuestra historia, digamos, tributaria, empieza el año 1986 con la ley 843. Esto es de más o menos el año 1986, esta ley. Y desde ahí hemos tenido siempre gobiernos constitucionales, ¿ya? Y obviamente todas las normas que han sacado han sido mediante leyes. Y no tenemos, digamos, decretos leyes de aplicación en materia tributaria. Entonces, ahí no estamos, obviamente, vulnerando ningún tipo de norma. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, este principio de legalidad, obviamente que solo una ley puede crear, modificar o suprimir tributos, tiene obviamente ciertas consideraciones, ¿ya? Y desde la Constitución Política del Estado, fíjense, aquí vamos a habilitar una nueva diapositiva, ¿sí? Vamos a seguir poniendo el principio de legalidad. Y en este principio de legalidad, desde la Constitución Política del Estado, les voy a decir más o menos qué es lo que ha sucedido. Voy a borrar esto. Estaba en Boca Antigua 24. Ya, perfecto. Voy a borrar esto. Esto quiero que me entiendan. Bolivia, antes del año 2009, o sea, antes de la vigencia de la anterior constitución política, antes de eliminar o dejar o de abrogar
la Constitución Política del Estado, era un país, entre comillas, le vamos a poner unitario desde el punto de vista tributario. Y en otras materias más, ¿no? ¿Por qué estoy poniendo desde el punto que nos interesa a nosotros analizar? Entonces, era un país unitario, ¿sí? Desde el punto de vista tributario. ¿Y por qué era un país unitario desde el punto de vista tributario? Porque nuestra Constitución Política del Estado, de que Bolivia, al ser un país unitario, etcétera, etcétera, ha establecido las características. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente senadores y diputados sacaban leyes. Senadores y diputados sacaban leyes. No había el Consejo Municipal que saque leyes, una asamblea departamental que saque leyes, etcétera, etcétera. Entonces, viene un corte el año 2009, ustedes ya han debido establecer con las asambleas constituyentes y la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. Entonces, con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, ya nos dice que va a haber un aspecto nacional, ¿no? Nacional, ya vamos a ir llenando esto. Hay tributación departamental, y tributación municipal, ¿no? Y entonces ahí nos establecen las características de ya no ser un país, como les he puesto aquí, unitario, donde solo había una ley. Ahora, de acuerdo con estas características que hemos ido estableciendo, pueden haber, obviamente, leyes, aquí le vamos a poner, leyes nacionales, leyes departamentales y leyes también municipales. 3 tipos de leyes. ¿Verdad? ¿Qué tiene que hacer el gobierno, por ejemplo? El gobierno va a establecer una ley, y esa ley se va a aplicar a nivel nacional creando impuestos. Pero también una ley puede haber departamental y también puede haber una ley municipal. Entonces vamos a establecer estas 3 características. Y lo que dice la Constitución es que va a haber una ley, aquí lo vamos a poner al medio, lo que nos dice la Constitución es que va a haber una ley, que en este caso es la ley número 154, que va a realizar la clasificación de los impuestos. ¿Qué quiere decir? Para que no haya una copia, digamos, o una persona tenga que pagar 2 veces por un mismo impuesto, ya sea, llámese el IVA nacional, el IVA departamental o el IVA municipal, no te cobren estos 2. Entonces va a crear la Constitución, nos dice, una ley especial que clasificará estos impuestos. ¿De dónde estamos bajando? De la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado entonces dice, producto de las autonomías bien ganada por estos territorios municipales y departamentales, nos dice, van a crear y pueden crear cada uno de estos, obviamente, una ley especial. Ahora bien, lo que vamos a hacer en este caso es analizar la ley 154. Vamos.
Ya, creo que lo he apagado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, les digo, es analizar esta ley 154. Ustedes fácilmente pueden llegar al Internet. Una vez que lleguen al Internet, ponen ley 154, les va a aparecer. Y en esta ley 154, ustedes van a poder hacer doble clic y les va a aparecer. Son 8 paginitas, ¿ya? ¿De qué nos habla? ¿Cuáles son los impuestos? La clasificación de los impuestos nacionales, de dominio departamental, de dominio municipal, y cómo es que se puede crear cada uno de estos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un trabajo en grupos. Vamos a establecer el trabajo en grupos y en función a estas características vamos a determinar para cada grupo que haga un mapa conceptual en función a esta ley 150. Ya, a esta ley 150. Tienen 45 minutos, digamos, les voy a dar, y después de esos 45 minutos, ustedes van a mandar a Google Classroom. Ya les he creado a ustedes Google Classroom. A ver, vamos a ver si tengo Google Classroom para ustedes. Creo que no, pero si no, ahorita les voy a crear y les voy a mandar al WhatsApp y se vinculan. Espérenme un ratingo. Aquí, no se los he creado. Este es del anterior grupo. Ya, yo se los voy a crear en este momento y les voy a mandar la invitación correspondiente. Entonces, tenemos 45 minutos para que hagan un mapa conceptual y en ese mapa conceptual ponen ustedes los nombres de los participantes y en función a eso, obviamente los que participen me mandan su mapa conceptual a ese Google Classroom. Entonces, yo voy a ahorita crear los grupos. Primero voy a hacer de que todos puedan compartir su pantalla en los grupos y vamos a hacer grupos de, ¿cuántos grupos me van a salir? No muy grande, no. Grupos de a 3 y 4 personas, ¿ya? Grupos de a 3 y 4 personas, nada más. Entonces, yo les creo ahorita y tenemos de 12 a 1:30. 1:15, yo les voy a volver a traer a esta sala, por favor. Entonces, vayan estableciendo y por el WhatsApp inmediatamente les voy a mandar el link para que se unan a Google Classroom, ¿ya? Y ahí manden la tarea, ya se los voy a crear y todo lo demás. Entonces, ya está ahí los grupos, por favor, vayan aceptando. Buenas tardes, chicos. Eh, Creo que dijo de 3 o 4, entonces creo que ya estamos completos. ¿El mapa conceptual que tenemos que hacer es escrito a mano o cómo estás, Leonardo? Buenas tardes. Ha dicho para que compartan pantalla. Yo creo que puede ser en virtual, pero ahora no sé dónde hacer mapas mentales. ¿Alguien tiene alguna aplicación? ¿Cómo estás, Cristel? Buenas tardes. ¿Alguien tiene alguna aplicación? Puedo compartir mi pantalla, todo eso, pero no sé qué aplicación utilizar.
¿Han leído la... Ah, ya, Criswell dice aquí que sí tiene. ¿Han leído la ley 154? Ya. Tenemos por lo menos. Sí, porfa, si nos comparte pantalla más bien. Master. Chicos, exactamente de la ley 154 tenemos que distribuirlo por sectores, en este caso el nivel central, el departamental, municipal y las TEOCs para hacer este mapa mental, o tenemos que hacerlo todo junto, o tal cual, digamos, la explicación de los artículos o algo así. Esa parte no la he escuchado bien el licenciado. Chicos.
Sí, es que justo ese rato creo que Elysian estaba con interferencia porque escuché más sonidos de la calle y no sé, creo que hasta un camión, no sé, algo así he escuchado, no he escuchado bien tampoco. Sí, y niños, creo que estaba con niños también, no escuché bien. Ya, entonces haremos el mapa mental directamente de todas las leyes. Haremos un general, entonces, así de lo Ujú, que que vaya desglosando poco a poco si es necesario, entonces. ujú. Ya, Ustedes me pues, van dictando y lo voy a ir escribiendo, si no del chat lo puedo ir copiando así como quieren que ya, vaya yendo. podemos empezar por, bueno, yo lo he resumido, te cuento, por artículos, lo resumí, eso, para tener un concepto más clarito. A ver, según esto, la ley 154 clasifica y define impuestos a nivel nacional, departamental y municipal. Eso es puede ser una ramita. Una consulta, Chris Bale, ¿esto se puede descargar en PDF, no ve? Ah, sí, sí, se puede descargar en PDF o mediante el mismo link les puedo mandar también. Ah, ya, Normal. ya. Sí, sí, pues ya ha creado el licenciado el Classroom. A ver si se pueden unir ahorita. Había subido el ¿Hasta, trabajo hasta la hasta una y qué media. hora? Hasta Hasta una y la una y media. media. Ajá, pero hasta la una y cuarto tenemos que acabar. Eso dice. Ujú. Ya, ya, Ya. ya, 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 ya. Clasifica y define impuestos. El ámbito de aplicación en este caso debería ser nacional, departamental, municipal y TIOPS, territorio indígena originario, campesino, tal vez. Sí, o sea, con esa presentación podemos poner un pequeño concepto, digamos, cada uno para ir desarrollando. Tal vez el ámbito de aplicación nacional, departamental, municipal, y después vamos a desglosar qué competencias tiene cada uno. Sí, está bien. Como les digo, si no, lo que quieren, como lo ponga, pónganmelo en el chat y lo voy a cortar y pegar. Voy a copiar y pegar y lo voy a ir armando así como ya me han dicho, departamental, lo voy a poner aquí ahorita 4 más.
Mm, En vez de ámbito, le puedes cambiar a dominio, porque aquí están en dominios, por en vez de ámbito, dominio. Ya, a ver, impuestos de dominio nacional. Ahora hay que detallar, creo, no sé si podríamos detallar en este mapa mental en qué órganos o qué instituciones son las encargadas de aprobar en el caso de nacional, departamental y municipal los impuestos. En este caso, aprobar, modificar o eliminar de cada uno. El nacional creo que es la Asamblea Legislativa, departamental la Asamblea de Consejo Municipal. Eso no sé cómo podemos meter, chicos. A ver, no sé si me echan una manita. Nos echan una manita. Chicos. A ver, dominio de la aplicación. Tal vez si puedes sacar, Crisbel, del dominio de la aplicación, ahí podemos añadir eso. De cada uno. Nacional podríamos poner la Asamblea Legislativa. Aprobación y modificación a nivel nacional, la Asamblea Legislativa. Dominio de la aplicación. Y estas aprueban, tal vez puede salir como... sí, Ah, sí, también puede ser. Podemos sacar. Ah, ya, ya está bien. De apósitos, muchas veces. Al final mencionan lo de las TIC, no sé si lo han leído bien, pero con la Constitución se apoya y cuando habla de las TIOC, por ejemplo, dice que tienen el mismo valor que una municipal y de acuerdo a sus normas y reglamentos vigentes que tenga ese territorio indígena original y campesinos. A ver, eso me van a ayudar, porque es lo que le he entendido a la ley. Van complicado esto. Ya. Nacional. Sí. Ahí no pongas lo de los tíos, solo mencionar, donde dice la ley 154 regula la creación, ponle, en vez de I, coma, modificación y derogación de impuestos. Ponle.
Chicos, también podríamos poner los incisos que hay debajo de cada dominio, igual como ramas, ¿no? Para hacerlo más amplio. Yo te voy a escribir al chat para que lo copies nomás. ¿No sería más bien ahí en Lo en la puedes zona? escribir, te voy a copiar, es que no te escucho bien, hay ruido de fondo, por favor. Y lo voy a copiar. Ah, ya. De los impuestos de dominio nacional, dices, ¿no? ¿Verdad? Ya. Yo haré el municipal. Yo estoy haciendo la departamental y ahorita lo voy a hacer.
Ya acabó las municipales. Te las estoy pasando. Están por incisos para que los copies más fácil. Ya chicos, así estaría quedando. No sé si quieren modificar algo, pero se ha ido así. Aquí tal vez podríamos poner un poquito de definición a lo que se refiere con creación y modificación y derogación para que no esté vacío. Y también la clasificación y ya estaríamos terminando así como mapa mental, que estaría bien. Eh, en eso de derogación, modificación y creación de impuestos, podemos poner igual los tres ámbitos: nacional, municipal y departamental. ¿A qué órgano le corresponde? Porque desde el capítulo segundo, desde el artículo 11 ya explica a quién le Ah, corresponde y ya, por qué ya. le corresponde. Ya está bien, entonces voy a sacar una matriz como he sacado para abajo también. Ujú. Bueno, ya te lo he puesto por incisos por esa parte, pero ahí sí ya depende de ti cómo lo sacarías, porque lo anotado Asamblea Legislativa a nivel nacional. Corresponde. Compañeros, una consultita. Podríamos hacer desde el artículo 12, donde cada artículo, en este caso, por ejemplo, para la creación de impuestos en el nivel nacional, departamental y municipal, el hecho generador no tiene que ser analógico. Después, jurisdicción territorial de impuestos, no obstaculización, no imposición, esos artículos que serían hasta el 16. ¿Podemos hacerlo así como partecitas pequeñitas? Creo que con eso ya tenemos todo. Y el 18 que dice, ¿De ¿quiénes cuál a cuál pueden crear? artículo, perdón? Del 12 en este caso. De- Ya hemos ah, ya. mencionado el órgano competente de acuerdo a cada delimitación Del 12 al 18, ¿no? sí, del 12 sí, al 17 en este caso, y luego el 18 ya te dice quiénes pueden hacer la propuesta, cómo pueden presentar proyectos de ley, qué Ya requisitos. vámonos haciendo y le mandamos por el Ya, chat igual para que lo copie. positivo.
Nos dividimos de dos en dos, el artículo 12 y 13, que lo haga, a ver, Yo puedo hacer Hermínio. 14 y 15 y ya empezó. Ya empecé. 12 y 13, Herminio. Ajá, Ya llevo el 14 y el 15. listo. Y a mí me toca el 16, 17.
Ha mandado el código. Puedes copiar el código y te debe salir unirte a clase en alguna parte si estás en tu celular o en tu... Y el código nomás le pones y te va a enviar directo. Crisbel, para estos artículos que estamos haciendo, no sé si se le puede añadir y después los toritos estos los enlazas con el título de gobiernos autónomos, dominio exclusivo de gobiernos autónomos. Ahí va enlazado Todo, 14, 15, 16, 17 hasta el 18. Hasta el hasta, 17. hasta gobiernos autónomos. Ya, a ver, ahorita lo voy a mover. Un ratito, un Porfa. ratito. Chicos, no escuché muy bien, ¿solo uno tiene que mandar o cómo es? Perdón. Creo que todos tendrían que mandar. Creo. Creo Ya que se va yo a acabé cortar con la la uno, dice. reunión. Y nos falta el último título de la creación de impuestos. Ya, No, pero está bien así, sí, creo que sí. nomás. No, a ver. Chicos, antes de los 31 segundos, les estoy enviando, si todos tenemos que enviar, lo voy ahorita a guardar en PDF, les voy a mandar, lo voy a convertir a PDF. Les voy a mandar mi número, me escriben y les voy a enviar el PDF, ¿les parece? Sí, sí, sí. Se ha salido el cuate del otro, no me acuerdo su nombre. Ay, chale, ya está, antes de que se corte, por si se corta, por si acaso. Creo que me faltaba copiar algo. Ay, era este, lo copiaré. Ah, maldición.
participaciones definitivas, etcétera, que nos dé a entender qué tipo de impuestos puede crear el gobierno nacional, también el gobierno departamental y también los gobiernos municipales, ¿no ven? Por el otro lado, han debido establecer que en ninguno de los casos está permitido que se creen impuestos análogos, ¿no? ¿Qué quiere decir impuestos análogos? De similar naturaleza, ¿no? Entonces, no debe existir impuestos análogos, ¿no? De similar naturaleza. Les repito, ¿qué quiere decir esto? Que tengamos, digamos, un IVA nacional, un IVA departamental, un IVA municipal. Entonces, esas características no pueden existir. Por eso, cada uno va a tener su característica, su forma de funcionamiento y todo lo que corresponda. ¿Ya? De los trabajos en grupo, los que no han participado, no han ingresado, son los siguientes, ¿no? Fabiola Condori, aquí Condori no he puesto, Fabiola Condori, Jonathan Vargas, José Luis Marca Yusco, Mariana Bertiz Blanco, Dylan Israel Condori Alejo y Nicole Chávez son los que no han ingresado a... Licenciado, muy buenas tardes. Sí ingresé, estaba haciendo con un grupo. ¿Tienes doble dispositivo? Sí, estaba con otro dispositivo pensando que íbamos a usar la cámara hoy día, licenciado. Por esta vez te voy a sacar, Jonathan, ¿ya? Está bien, en el otro entra solo con un dispositivo, perdón. Licenciado, de igual manera estaba con doble dispositivo. Fabiola Condori. Ya. Listo. Y así voy anotando, pues, no voy a decir quiénes hacen, sino quienes no hacen las cosas, porque obviamente no es solamente ingresar y dejar ahí su conexión, ¿no ve? Muy bien. Dicen, disculpe una consulta, Germán Gámez habla. Yo estaba con un grupo, pero no sé qué pasó ese grupo, después se entró a otra sala, entonces, pero me salí de una y trabajé con otro grupo, licenciado, Sí, he porque visto estoy igual con doble dispositivo. ¿Perdón? Sí, he monitoreado eso, después estaba en otro grupo, sí. Ah, ya, licenciado. Gracias. Perfecto. Entonces, al margen de eso, que ahí está mi lista negra, por ejemplo, ahí está mi lista negra que la voy realizando. Entonces, lo que les decía es que nosotros ahora tenemos, por ejemplo, por municipios. Por ejemplo, si ustedes quieren pagar su impuesto, digamos, de una casa que tienen en La Paz, tienen una normativa especial del gobierno municipal de La Paz. Y si tienen otra casa en el Alto, tiene normativa del Alto. Y si tienen otra en Achocalla, por ejemplo, 3 casas, la normativa es distinta de Achocalla. Entonces, uno tiene que ir a conocer de cada municipio su normativa en cuanto a las atribuciones que le ha dado la ley de clasificación de impuestos, ¿no? Entonces, ahora ya no solamente tenemos una sola ley, sino tenemos leyes nacionales, leyes departamentales y leyes municipales donde nosotros tenemos que interiorizarnos respecto a eso. ¿Estamos, jóvenes? ¿Alguna consulta? Licenciado, una consulta. ¿Los gobiernos indígenas originarios no tienen impuestos? Recording in progress. Los gobiernos originarios en la clasificación no están todavía con atribuciones. ¿Por qué? Porque ellos no pueden crear leyes. ¿No ve? Hemos ingresado aquí donde se les ha hablado, por eso es importante que vayan siguiendo. Aquí hemos hablado solo una ley y los gobiernos indígenas originarios no crean leyes. Entonces, si ellos pudieran crear leyes, recién van a poder estar dentro de este contexto. Mientras no estén dentro de este contexto, no van a poder crear leyes. No van a poder crear impuestos. ¿Estamos? Gracias. Sí, está bien. Gracias. Bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna duda?
Disculpe, licenciado, muy buenas tardes. Una consulta respecto a la presentación del trabajo. En mi grupo lo hicimos con Excel y quería saber si lo podría subir hacia el documento porque es algo extenso y transformándolo en lo que es PDF se va a deformar demasiado. Ya no hay ningún problema como lo haya subido. Yo lo voy a revisar y no hay ningún problema. Muchas gracias, licenciado. No hay ningún problema. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que no les quede claro de esta ley 154? Porque ya después bajamos a los impuestos. Ya vamos a ir a crear impuestos. Cada uno va a crear su impuesto. ¿Alguien? Licenciado, una pregunta acerca de trabajo. ¿Es tengo simplemente una persona problemas lo un puede ratito. subir al Ahorita grupo te o lo todos paso. los del grupo tienen que subirlo? Uno, cuando sea en grupo sube uno, pero ahí ponen sus nombres, ¿no? De los participantes. Listo, gracias. Gracias. Nada más. Si no tienen consultas, nos estaríamos viendo el día jueves. Y el día jueves decidimos qué día vamos a reemplazar las 2 clases que tenemos pendientes, ¿ya? Está bien, Lick, gracias. Gracias. Hasta luego, Lick. Nos vemos. Chao, chao. Luego, licenciados. ¿La asistencia no se va a realizar el día de hoy?